de nosotros. Tú eres soberano, eres poderoso para hacer todas las cosas conforme lo que es tu voluntad, conforme lo que es el deseo de lo que tú has provisto. Señor, en este momento vengo a declarar que tú eres el Señor que nos ha convocado, que nos ha dado vida, que nos ha dado victoria, que ha abierto las puertas de la bendición para que en esta mañana, como pueblo de Dios, hagamos el esfuerzo de venir a la casa tuya. En el día de reposo, el día del Señor, el día de búsqueda, donde nuestra persona necesita ser renovada en el ser interior, pero también renovada en la presencia, en el poder de Dios, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Padre, obra y trae victoria. Te lo pedimos que bendigas esta reunión en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Aleluya. Dios es un Dios poderoso, tremendo, que es difícil llegar a un conocimiento de lo que es Dios y de todo lo que es Dios, de todo lo que significa Dios para nuestras personas y de lo que también Dios quiere hacer dentro de cada uno. Porque de Dios es la soberanía y nosotros estamos inmersos dentro de su soberanía. La palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 11 dice: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que cada persona tenga vida eterna. Esa es la plenitud de lo que Dios quiere hacer, y Dios quiere renovar, quiere transformar, quiere bendecir, quiere hacer algo en nuestra vida. Ahora el Señor pide de cada uno de nosotros que si hemos participado del don celestial, si nos ha alumbrado la bendición de Dios dentro de nuestros corazones, nosotros tenemos la necesidad de que esa misma luz pueda ir a otros, a otras personas, que esa misma luz pueda tener algo como un impacto en nuestra bendición, porque esa es la voluntad de Dios. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 13, hay una recordación que hace Josué al pueblo y le dice: acordaos de las palabras que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová, vuestro Dios, os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado, verá? Que Dios quiere darnos el reposo y que Dios quiere bendecirnos como pueblo. Este es el tiempo en el cual Dios quiere traer una gracia especial sobre la iglesia para que cada uno de nosotros podamos ser esas antorchas de Dios, de traer luz, de llevar la luz, de alcanzar con la luz del Evangelio a todas las personas, porque la misma paz que hay en nosotros, Dios quiere que haya en otros. Pero hace falta alumbrar. Y cuando nosotros tomamos la decisión de decirle: Señor, yo quiero que las cosas grandes, las cosas nuevas estén, Señor, en mi vida. Todos queremos eso, pero Dios dice: yo quiero que las buenas nuevas que puse en ti, tú las pongas en otros. Porque hay un tiempo para la siembra, hay un tiempo para la cosecha, pero el tiempo de la siembra no puede ser pospuesto. Nosotros sabemos que en la tierra hay un mes y hay una luna
para poder sembrar. Si nosotros no aprovechamos ese tiempo, la cosecha ya no va a ser la misma. Hay un tiempo para una cosecha abundante y sobreabundante. Y hay un tiempo para alcanzar aquello que Dios tiene como también su promesa sobre el pueblo y que la palabra comience a correr. ¿Quién va a hacer correr la palabra? Pues tú y yo. La palabra dice que debemos escribir la visión en una tabla y hacerla correr. Quiere decir que la palabra la tenemos que poner por escrito o la tenemos que poner en las redes sociales, en tu muro, en tu Facebook, en tu Instagram, en YouTube, lo que sea, y tú tienes que hacerla correr a la palabra. La palabra tiene que correr porque esa es la voluntad de Dios. Pero dice en Corintios, 1 Corintios, capítulo 4, que Pablo expresó esta palabra. Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento ha dado Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia por excelencia es alguien que predica las buenas nuevas y que lleva la palabra de arrepentimiento al mundo. Porque si Dios nos puso en este lugar, ¿para qué nos puso? Para ser testimonio de Él, para ser testigos de su obra, para que proclamemos la palabra y que la palabra llegue hacia lo último de la tierra. Si Dios nos dio Oberá, la palabra tiene que llegar hasta lo último de Oberá. Ese es el esfuerzo de la iglesia. Pero la tarea de la iglesia también es discipular, hacer discípulos que conozcan, que crean. Porque Jesús leímos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, que dice que la gente no conoce las cosas celestiales. Y es verdad. Muchos creen que sí. Hay gente que dice no hay Dios, no existe Dios. Y no conocen las cosas celestiales. Otros conocen a media. Pero si nosotros tenemos el conocimiento y somos testigos del Señor, nosotros somos los que tenemos que llevar la palabra y la palabra debe de correr. ¿Hacia dónde vas a hacer correr la palabra? Tú tienes la palabra, tú tienes la verdad está en ti, porque Dios te ha revelado la verdad. Nosotros sabemos que en el mundo vemos la abundancia de la mentira. Te prometen algo y no te cumplen. Te dice que se va a hacer y no se cumple, etcétera. Pero Dios dice que en Él no hay mentira, en Él no hay mudanza de tiempo. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Como le fue fiel a Abraham, le fue fiel a Moisés, le fue fiel a Jacob, Él quiere ser fiel a nosotros también. Porque no hay mudanza de tiempo. Pero nosotros somos los que tenemos que comprender todas las cosas que Dios quiere hacer. A través de la palabra vemos que hay un tiempo en el que Dios llama al profeta Jonás y le dice: Jonás, yo te envío a Nínive y tú tienes que ir a llevar una palabra mía a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue para otro lado. Muchas veces nosotros no entendemos la función de Dios, porque podemos verlo a un Jonás como un profeta fracasado. Era el profeta de Dios, pero no le creyó a Dios. Dijo: ¿por qué voy a llevar tu palabra si luego te arrepientes, le perdonas y me quedo mal yo? Más o menos así pensó. Y él se fue al puerto, tomó una nave, pero en medio de la tormenta lo tiraron al agua, el pez lo tragó y lo devolvió a la tierra, y él tuvo que volver a Dios y decirle: Señor, aquí estoy, envíame. Ahora, cuando va Jonás y hace su trabajo, dice que para recorrer la ciudad de Nínive había que caminar 3 días. Tremenda ciudad. Y en esos 3 días él iba constantemente: Dios trae destrucción sobre Nínive, arrepiéntanse, etc.
3 días de arduo trabajo. Pero pasado ese tiempo, dice que el rey convocó a toda su ciudad, toda la población. Se humillaron, hicieron ayuno, cambiaron su corazón, reconocieron su pecado, y ahí estaba bajo un lugar, en una sombra, estaba el profeta. ¿Qué quería el profeta? Cumplimiento de la palabra. Ahora Dios, en su soberanía, mira el corazón y hay arrepentimiento. Y Dios perdona a la ciudad, perdona a su rey, perdona a todo lo que había. ¿Y qué significa? ¿Estuvo mal el profeta? ¿Fue humillado el profeta? No. El profeta hizo la voluntad de Dios y la palabra se cumplió. Dios mandó la palabra para que haya un cambio y se produjo el cambio, gloria a Dios. Pero a veces nosotros no entendemos la palabra de Dios. Dios quiere traer cambios, Dios quiere traer humillación, quiere traer arrepentimiento, quiere traer una nueva oportunidad. Y a veces nosotros queremos que Dios haga otra cosa que para nosotros es lo que debe ser hecho. Jonás fue un gran profeta, hizo la voluntad de Dios y eso fue bueno. Hoy falta ese corazón, hacer la voluntad de Dios. Que Dios no nos tenga que mandar dentro de la panza de un pez, ¿no? Y escupirnos en tierra para poder hacer la voluntad de Dios, sino que con un corazón dispuesto podamos decirle: Señor, yo quiero conocer esa verdad, porque veo que esa verdad es la que revoluciona. Y tengo que entrar en esa revolución que significa avivamiento, poder de Dios, una llenura, una plenitud del Señor sobre nuestra vida. Dios quiere, Él está dispuesto. ¿Cuál es el problema? Si nosotros estamos dispuestos. Así como Jonás, cuando recibió la palabra, él sabía que la palabra venía de Dios. Él no tenía duda, pero lo que él sabía que Dios se iba a arrepentir. Cuando Dios ve un corazón arrepentido, Dios se arrepiente de muchas cosas que ha determinado. Y yo me pregunto, ¿cuántas cosas sobre Oberá están determinadas, pero por un pueblo que ora, un pueblo que se arrepiente, que clama? Nunca nos tocó la desgracia. Nunca nos tocó una tormenta severa, nunca nos tocó un tornado, nunca nos tocó un terremoto. Dios hasta aquí nos cuidó. Las inundaciones arrasaron en otros lugares, los vientos hicieron desastres en otros lugares, pero Dios nos cuidó. Hay algo, hay un pueblo que busca, y ese pueblo hoy necesita entender que Dios quiere ahora una nueva revolución, que la palabra de Dios llegue. ¿Cuántos no conocen la palabra de Dios? O lo conocen de oídas, o lo conocen simplemente porque, bueno, un día me hablaron, me dijeron, pero la palabra de Dios debe correr. La palabra dice, el apóstol Pablo, que nosotros debemos forzarlos a entrar. Hay como una insistencia, hay un deseo de que la palabra corra, de que la gente conozca la verdad. ¿Por qué las gentes caminan el camino de la desgracia? Porque no oyen y no practican la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, hay muchas cosas que comienzan a ser renovadas, transformadas, cambiadas, pero primero cambia nuestra vida. La palabra profética es la palabra que anuncia la decisión de Dios, anuncia la voluntad de Dios, pero aún esa palabra profética, el hombre puede cambiar, mover el brazo de Dios a través del arrepentimiento.
nosotros vemos que la humildad, humillarse ante la presencia de Dios, mueve su mano, cambia sus designios. Y qué poderoso es esto como la herramienta, como la salida, cuando nosotros podemos decirle: Dios, ten misericordia de mí. Señor Jesucristo, ten misericordia de mi persona porque soy pecador. Debemos vivir una vida de arrepentimiento. Para que el pueblo, aquel pueblo de Israel que habla el capítulo 1 de Josué, entre a la tierra prometida y al reposo, dice la palabra que lo primero el pueblo se tuvo que organizar. Lo segundo, el pueblo se tuvo que santificar. Hubieron unos días donde el pueblo tuvo que cambiar actitudes, analizar sus pensamientos, sus maneras de vivir, de pensar, porque iban a entrar en un nuevo tiempo llamado el tiempo del reposo. Era conquista para conquistar, para vivir en reposo. Pero el pecado siempre trae la catástrofe. Ellos van a la primera ciudad y los muros caen. Fue glorioso. Pero van a la segunda y cayeron ellos, porque el pecado había entrado. Imagínense si nosotros podemos vivir delante de Dios sin pecar. El reposo es permanente. Eso es lo que Dios quiere. Pero hoy Dios nos ha llamado para anunciar las buenas nuevas, para ser evangelistas. Yo sé que hay llamados, hay gente que tiene el llamado de evangelista. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrancar, comenzar a ponerlo en práctica, ponerlo por obra. Y Dios va a bendecir, porque esa es la obra de Dios. Dios bendice aquello que Él ha puesto en el corazón de cada uno. Nosotros necesitamos comprender que para entrar al reposo hay que conquistar. Para conquistar hay que desplazar al enemigo, porque no vamos a conquistar los amigos, sino al enemigo. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y cuando nosotros lo desplazamos, dice la palabra que tomamos despojo. Qué importante que es esa área de la palabra. Hay veces que el Señor dijo: no quiero que tomes despojo, sino tenés que quemar, tenés que quitar todo. Porque a veces hay cosas que te contaminan. Hay veces que puedes tomar ídolos, costumbres, tradiciones que son contrarias a la palabra de Dios. Pero Dios nos llama que en esa santificación, antes de ir a la conquista, nosotros tenemos que abrir el corazón a Dios y decirle: Señor, este corazón mío se santifica delante de tu presencia. ¿Qué hemos de sacar? Todo aquello que no nos permite entrar en el reposo de Dios. Y es allí donde viene la oración tan profunda, donde le decimos: Señor, alumbra mi ser interior. Que tú me encamines a la verdad y a la realidad de conocer primero tu voluntad. Porque sé que viene la conquista, estamos ahí a las puertas. Ya viene la orden de marchar, de dejar la tierra de esclavitud, de dejar el desierto, de dejar los años donde muchas cosas sucedieron no gratas. Pero ahora viene el tiempo del reposo. Y sencillamente ese tiempo estaba marcado por obedecer órdenes. Josué le dijo: primero van a ir los sacerdotes con el arca y van a entrar al río. Había un Jordán que estaba con mucha agua, que cortaba el paso. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero para entrar en nuestra tierra de reposo, nuestra tierra prometida, que es una tierra espiritual también, aún en la tierra física que estamos, nosotros necesitamos ver un milagro. Y el milagro era que iban a pasar en seco. Las aguas se iban a abrir y las aguas se iban a detener
y el pueblo iba a pasar en seco. Ese es el primer milagro del avivamiento. Cuando nosotros vemos en nuestra propia vida que hay milagros. Dios quiere darnos milagros. Ahora el tiempo está. El tiempo ya es de un avivamiento. Es el tiempo del reposo, es el tiempo de la bendición, el tiempo de la cosecha. Cuando el Señor nos habla en el Evangelio de San Mateo y habla acerca de la cosecha, habla de la siembra, habla acerca de la cizaña, del trigo, el Señor da una palabra muy interesante. Él dice que habrá la última cosecha, la harán los ángeles. Pero también nos dice que ahora nosotros somos los que sembramos y los que cosechamos. Pero la última es de los ángeles. Ellos son los que separan la cizaña del trigo. Quizás hoy nosotros cosechamos cizaña juntos. Y la cizaña puede estar entremezclada. Pero en la cosecha final vienen los ángeles bien ajustados con su visión y van a separar, y dice que la van a juntar en manojos para quemarla. Pero el trigo, dice el Señor, a mi granero, gloria a Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros estamos sembrando trigo y no cizaña, como pueblo de Dios, estamos llamados a sembrar para cosechar, pero debemos de cosechar trigo. Y para cosechar trigo debemos sembrar trigo. ¿Cómo se siembra trigo? Con un corazón sincero, un corazón santificado, sin odio, sin rencores, sin nada. Un corazón que sencillamente vibre para Dios y diga, Señor, no puedo vivir sin ti. No puedo hoy estar si a alguien yo no le siembro tu palabra de Dios. Hay un deseo. Y Dios va a traer en este tiempo un deseo ardiente por predicar la palabra de Dios, porque este es el tiempo de tu tierra prometida, de mi tierra prometida, es el tiempo del reposo, es el tiempo de las cosas grandes, poderosas que Dios quiere traer sobre la iglesia, y es cuando nosotros comenzamos a buscar de Dios y a decirle, Señor, yo quiero entrar en ese reposo, yo quiero ser parte, yo quiero comenzar a vivir en plenitud. ¿Cómo entro? Sencillamente leyendo el Evangelio todos los días. Leer el Evangelio un capítulo por día, ponerlo por obra, ponerlo allí al corazón delante de Dios, el alma, el ser, y decirle, Señor, perfeccióname para hacer tu voluntad. Quiero entrar, quiero ser parte de esa movida. Cuando Dios completa la obra dentro de nuestro corazón, es el momento en que ya estamos en la tierra prometida. Amén. Cuando podemos decirle, Señor, valió la pena. ¿Por qué? Porque me entregué en sus manos y permití que Él me dirija y que Él complete todo lo que Él quiere hacer. Porque qué he de hacer, no sé. Pero si Él me dirige, voy a hacer lo que Él quiere. Y Él quiere dirigirnos a cada uno y llevarnos a la mejor área, a la mejor parte. Por eso debemos buscar y ser plenos con Dios y decirle, Señor, mi anhelo es que tú crezcas y yo mengüe. Porque yo no sé. Pero Él dice que Él conoce al Padre y Él quiere revelar al Padre en nuestra vida. Él quiere que el Padre sea revelado. ¿Y cómo ha de conocer al Padre? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, a través de Jesucristo. Nadie va al Padre sino a través de mí. Y este es el tiempo de buscar al Padre, pero a través de Jesucristo. Si conoces a Jesucristo, conoces al Padre. Pero Dios tiene que abrir el corazón y el entendimiento. Y Dios quiere darnos sabiduría, inteligencia, consejo, conocimiento, temor de Jehová, poder, quiere empoderarnos. Todo eso Dios quiere hacer. Debemos abrirnos
Y aquel que abre su corazón recibirá la bendición. Quiero invitarle a orar, a buscar del Señor, que en esta hora el Espíritu de Dios comience a poner dentro de cada uno de nosotros un anhelo por hacer la obra de Dios, un deseo por volcarnos a todo lo que Dios quiere. Padre, en esta hora buscamos tu rostro, buscamos tu bendición, que nada se detenga, que nada quede, Señor, sin ser tocado, movido, bendecido por tu palabra, por tu presencia. Que comiences a remover, Señor, todo óxido que produjo el desierto. Todas, Señor, esas diferentes basuras que se fueron pegando a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestros ideales, a todo aquello que nosotros no hemos podido digerirlo y no hemos podido ponerlo en práctica. Padre, en esta hora yo te pido que tú bendigas la vida de tu pueblo. Nosotros nos ponemos delante de ti buscando tu rostro, buscando tu bendición, llenándonos de cosas grandes y profundas, haciendo tu voluntad, buscando, Señor, que tú llenes, que toques y que bendigas nuestra vida interior. Señor, que nos ayudes a santificarnos, a prevalecer, a estar delante de ti cada momento, a buscar más y más de tu rostro, a ser plenos en todas las cosas y a proclamar el tiempo y el señorío de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a seguir pasos más adelante. Pero hoy tú nos llamas, Señor, a ese reposo, a santificarnos. Queremos pedirte perdón, Señor. Nos duele no hacer tu voluntad, no haber estado en la perfecta voluntad tuya. Y por eso venimos a tu presencia y te decimos, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que restaures nuestra vida como iglesia, como comunidad, que traigas avivamiento, perdón, un mover sin precedentes, un avivamiento en el corazón, en el alma, y que sintamos las ganas, el gozo de servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, de darle a Él todo lo que le pertenece, de abrir el lugar, Señor, dentro de nuestras vidas, que es lo que Él necesita para hacer algo. Señor, que nuestra casa no esté vacía, nuestra casa interior no esté vacía de las cosas de Dios, sino llenada, tocada, Señor, permanentemente de su presencia. Que traigas poder y avivamiento, una bendición plena y soberana sobre todo lo que hay en nuestro ser interior. Y ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a caminar en lo que tú quieres, en lo que tú deseas. Abre tu corazón en esta mañana. Y si es necesario volverte a Dios o aceptarlo a Él como Señor y Salvador, debes hacerlo en esta hora. Sencillamente diciéndole, Señor, me pesa que tu presencia no esté en mí, que yo no esté caminando en tu voluntad. Señor, ayúdame a hacer todo lo que te parece que debo hacer. Ayúdame, envía, Señor, salvación. Y si no tienes a Cristo en el corazón, le dices, Señor, salva mi alma, te entrego mi alma, te entrego mi vida, para que sea un hijo, una hija tuya, lleno, pleno de la bendición de Jesucristo. Que continúe, Señor, viviendo para servirte, que ya no continúe en la vanidad de la vida, sino en el propósito de Dios para hacer buenas obras. Dios quiere perdonarte los pecados, lavarte, limpiarte, santificarte y hacerte apto y prepararte para buenas obras. Si esto lo has hecho, le pides al Padre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga muchísimo, que tenga un día tremendamente bendecido y que usted pueda darle al Señor Jesucristo más y más cada día de su vida.